A continuación tendremos la ronda de trabajos libres en injuria renal aguda, bajo la coordinación de Sandra Rodríguez y Limber Rojas de República Dominicana. A nombre de los autores, les doy las gracias por su atención en nuestro trabajo de investigación titulado Lesión renal aguda adquirida en la comunidad y en el hospital en COVID-19, diferentes fenotipos, mal pronóstico. Como sabemos, la lesión renal aguda es común en COVID-19, especialmente en pacientes críticamente enfermos. Se han propuesto diversos mecanismos de lesión renal que van desde el daño citopático por la presencia de partículas del virus SARS-CoV-2, alteraciones en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, así como estados de hipovolemia, hipotensión, isquemia, trastornos de la coagulación, daño por citocinas inflamatorias y lesión renal aguda secundaria a sepsis. Cadigo, por otra parte, en sus más recientes señalamientos, enfatiza en la distinción de la lesión renal aguda adquirida en el hospital y la lesión renal aguda presente al ingreso hospitalario o también conocida como comunitaria. Sin embargo, se desconoce si estos dos fenotipos de lesión renal aguda representan diferentes entidades y por lo tanto un pronóstico diferente. Es por esto que el objetivo de nuestro estudio fue determinar la frecuencia, factores de riesgo y desenlaces de la lesión renal aguda adquirida en la comunidad y en el hospital en una cohorte de pacientes con COVID-19. Se trata de un estudio de corte prospectiva de pacientes consecutivos con diagnóstico de neumonía por COVID-19, todos ellos mayores de 18 años admitidos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México, el cual fue designado como centro de referencia para tratar exclusivamente pacientes por COVID-19. El diagnóstico de neumonía se estableció si los pacientes presentaban TAC de tórax compatible con neumonía y o un resultado positivo en la prueba PCR en tiempo real para SARS-CoV-2. Vale la pena mencionar que todos los pacientes requerían de uso de oxígeno suplementario. Se recabaron variables demográficas, antecedentes médicos, medicamentos y comorbilidades, así como los estudios de laboratorio al ingreso y al diagnóstico de la lesión renal aguda. Para este estudio se empleó la definición de lesión renal aguda según Cadigo y específicamente se definió como lesión renal aguda adquirida en la comunidad si presentaban lesión renal aguda al ingreso o en las primeras 48 horas del ingreso. Y para definir lesión renal aguda adquirida en el hospital, si presentaban lesión renal aguda a las 48 horas o más del ingreso. El desenlace primario fue describir la frecuencia y factores de riesgo asociados con la lesión renal aguda adquirida en la comunidad y la lesión renal aguda adquirida en el hospital. Como desenlaces secundarios, se analizó el requerimiento de ingreso a terapia intensiva, egreso hospitalario muerte y recuperación de la función renal. Ahora veamos los resultados del estudio. En este diagrama de flujo podemos ver los pacientes incluidos en este estudio. En total, incluimos 1,170 pacientes, de los cuales 30% desarrollaron lesión renal aguda según criterios de Cadigo. La proporción de lesión renal aguda adquirida en la comunidad fue casi el doble de la lesión renal aguda adquirida en el hospital, 19 versus 11% respectivamente. Aquí les muestro las características de los pacientes del estudio. Como podemos observar, la lesión renal aguda adquirida en el hospital se desarrolló en pacientes más jóvenes y con menor número de comorbilidades en comparación con la lesión renal aguda adquirida en la comunidad. Los pacientes con lesión renal aguda adquirida en la comunidad se presentaban con mayor falla respiratoria, definida por una PAFI menor, y con mayor puntuación de SOFA. Aquí les muestro cómo la creatinina máxima durante el episodio de lesión renal aguda fue mayor para aquellos con lesión renal aguda adquirida en el hospital
así como hay un mayor número de pacientes con lesión renal aguda adquirida en el hospital que alcanzan un estadio 3 de lesión renal aguda. También los días de hospitalización al alta y los días de hospitalización a la muerte fueron mayor en el grupo de lesión renal aguda adquirida en el hospital. Sin embargo, no hubo diferencias en la mortalidad entre ambos fenotipos. En estas gráficas podemos observar el tiempo al diagnóstico de lesión renal aguda en relación al ingreso a terapia intensiva, tanto para toda la corte como para la lesión renal aguda adquirida en la comunidad como para la lesión renal aguda adquirida en el hospital. Observen cómo coincide el desarrollo de la lesión renal aguda adquirida en el hospital con el tiempo cero de ingreso a terapia intensiva en la gráfica de la derecha. Aquí les muestro cómo la mortalidad incrementa progresivamente con el estadio de lesión renal aguda. Sin embargo, no hay diferencias en la mortalidad en general entre lesión renal aguda adquirida en la comunidad y lesión renal aguda adquirida en el hospital. Es decir, son entidades que confieren el mismo mal pronóstico. De los pacientes que requirieron terapia de reemplazo renal, en total 50 pacientes, 16 corresponden a aquellos que desarrollaron lesión renal aguda adquirida en la comunidad y 34 a lesión renal aguda adquirida en el hospital. Pero lo que me gustaría destacar es que los pacientes que requirieron terapia de reemplazo renal y sobreviven, la mayoría recupera la función renal en la hospitalización y de los pocos que al alta aún continúan con terapia de reemplazo renal, recuperan en las 6 semanas posteriores al egreso. Finalmente, varios factores se asociaron con el desarrollo de lesión renal aguda. En el análisis multivariado, el índice de comorbilidades de Charlson, antecedente de enfermedad renal crónica, y el antecedente de hipertensión se asociaron con el desarrollo de lesión renal aguda comunitaria. Y de las variables de laboratorio, la glucosa al ingreso, CPK, PCR y troponinas. En conclusión, en población mexicana con COVID-19, la incidencia de lesión renal aguda es similar a lo reportado en otras series internacionales. La lesión renal aguda adquirida en la comunidad se asoció con un mayor número de comorbilidades. Sin embargo, confirió menor gravedad por COVID-19 y menor gravedad de lesión renal aguda y requerimiento de terapia de reemplazo renal. En cambio, la lesión renal aguda adquirida en el hospital se presentó en pacientes jóvenes con el desarrollo de un cuadro de enfermedad multiorgánica grave, confiriendo además mayor gravedad de la lesión renal aguda y requerimiento de terapia de reemplazo renal. Sin embargo, tanto la lesión renal aguda adquirida en la comunidad como la lesión renal aguda adquirida en el hospital presentaron la misma mortalidad, por lo que no confieren un pronóstico diferente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Federico Varela y yo voy a presentar el trabajo Incidencia y factores de riesgo asociados a injuria renal aguda en pacientes infectados por COVID internados en la unidad de terapia intensiva. Yo trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires y este trabajo lo hicimos la gente del servicio de nefrología junto con la gente del servicio de terapia intensiva y ahí están los autores. Como primer comentario, decimos que en la introducción que la injuria renal aguda es una complicación frecuente en pacientes con COVID, presenta una alta morbilidad y mortalidad. Su fisiopatología no está completamente comprendida y en la actualidad se piensa que podrían participar factores como la propia afectación viral
accediendo al parénquima renal, alteraciones hemodinámicas, alteraciones renales y pulmonares, donde se vincula todo lo que tiene que ver con la propia neumonía, la inflamación pulmonar y la ventilación mecánica, drogas nefrotóxicas y complicaciones típicas de estos pacientes, como puede ser la sepsis. Entonces, nuestro objetivo fue evaluar la incidencia de injuria renal aguda e identificar los factores asociados con la insuficiencia renal aguda, con la mortalidad y complicaciones relacionadas con la internación en unidad de cuidados intensivos en este grupo de pacientes. Para esto llevamos adelante un estudio retrospectivo de corte que incluyó a todos los pacientes que ingresaron con COVID severo a la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires entre el 17 de marzo y el 13 de septiembre de 2020. Este es un hospital universitario de tercer nivel que se ubica en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y el CEPI de la institución aprobó el presente protocolo. Como criterios de inclusión, nosotros reclutamos pacientes que tenían 18 años o más, que tenían un diagnóstico por PCR de enfermedad por COVID en el aspirado traqueal o en el hisopado nasofaringeo y que habían sido admitidos a la unidad de terapia intensiva. Y como único criterio excluyente, excluimos a los pacientes que ya tenían una enfermedad renal crónica requiriente de reemplazo renal, ya sea en diálisis o con un trasplante renal. A modo de definiciones, utilizamos la definición CADIGO de 2012, no utilizamos nosotros el criterio de diuresis. Como creatinina basal, utilizamos el valor obtenido de los registros ambulatorios dentro del año previo al ingreso hospitalario. Definimos insuficiencia renal aguda transitoria a los episodios que tenían una duración máxima de 48 horas y definimos como persistentes a los que tenían una duración mayor a las 48 horas. Y a los fines de comprender mejor el cuadro clínico en el contexto en el que se daba la insuficiencia renal aguda, también definimos como insuficiencia renal aguda temprana a los cuadros iniciados dentro de los primeros 14 días del inicio de los síntomas por COVID, y definimos insuficiencia renal aguda tardía cuando el episodio de IRA se iniciaba más allá de los primeros 14 días del inicio de los síntomas por COVID. Como análisis estadístico, nosotros todos los datos que se ajustaban a una distribución normal los presentamos como medio y desvío estándar o como mediano y cuartiles para los que no tenían esa distribución. Las comparaciones entre tasas las hicimos con un chi-square test. Luego utilizamos student test, Wilcoxon Rank Sum Test y Wilcoxon Signet Rank Test para comparar las medias entre grupos de acuerdo con el número de grupos y con la distribución de las variables. El programa utilizado fue un Stata B 14.2 y asumimos un valor de P menor a 0,05 como umbral para la significancia estadística. También realizamos un análisis de regresión logística bivariado y multivariado para identificar los factores asociados a la insuficiencia renal aguda y los factores asociados a la mortalidad. Previamente, en un modelo bivariado, vimos cuáles eran las variables con mayor significancia para cada uno de estos dos modelos, y para el modelo de injuria renal aguda, de insuficiencia renal aguda, incluimos la edad, la hipertensión arterial, el EPOC, la terapia con IECA o inhibidores receptor, la insuficiencia cardíaca, la ventilación mecánica y la enfermedad renal crónica. Y para el modelo de mortalidad utilizamos la edad, la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca, el score de Apache, la ventilación mecánica y la insuficiencia renal aguda. Como resultados, nosotros encontramos 171 pacientes que fueron ingresados a la unidad de terapia intensiva en el periodo comprometido. Excluimos 9 pacientes por las causas que ya habíamos mencionado previamente, y nuestra cohorte total entonces quedó conformada por 162 pacientes. De estos, 92 pacientes no presentaron insuficiencia renal aguda a lo largo de toda la evolución, y 70 pacientes sí lo presentaron. Y de estos últimos, 45 pacientes presentaron un episodio de injuria renal aguda temprana,
dentro de los primeros 14 días del inicio de los síntomas y 25 pacientes lo presentaron de modo tardío. Para comenzar con las características basales de la población, nosotros ubicamos que nuestra corte total tenía una media de edad de 66 años, que el 67% tenían sexo masculino y que el ingreso de terapia intensiva, desde el inicio de los síntomas hasta el ingreso de terapia intensiva, habían sucedido 7 días. La duración luego al diferenciar los pacientes que sí tenían insuficiencia renal aguda de aquellos que no, encontramos un valor estadísticamente significativo en la edad. Los pacientes que tuvieron insuficiencia renal aguda tenían casi 10 años más que los que no la tuvieron. Y luego una diferencia importante en la duración de la internación. Aquellos que tuvieron insuficiencia renal aguda tuvieron internaciones bastante más largas y también la duración en la internación en unidad de terapia intensiva. El Body Mass Index de la población total fue de 28 y no hubo diferencias entre el grupo con y sin IRA. Dentro de las comorbilidades, en nuestra base, el 88% de los pacientes al menos presentaban una comorbilidad. Hubo una diferencia importante, estadísticamente significativa, entre los pacientes con IRA respecto a los que no la tuvieron. El score de Charlson mostró una diferencia también significativa entre pacientes con IRA y sin IRA. Y luego, en relación a la presencia de distintas comorbilidades, encontramos que los pacientes con insuficiencia renal aguda tenían una presencia más importante de EPOC, de hipertensión arterial, de insuficiencia cardíaca y de enfermedad renal crónica. En nuestro hospital realizamos la evaluación de distintos parámetros inflamatorios. Nosotros no encontramos ninguna diferencia estadística entre los pacientes que presentaban insuficiencia renal aguda y aquellos que no la presentaban. De todo esa corte que habitualmente se pidió para pacientes con COVID de parámetros inflamatorios, el único que tuvo una diferencia importante, no estadísticamente significativa, fue la troponina, y obviamente la creatinina al ingreso también fue diferente. Desde un punto de vista de la severidad de la enfermedad, los pacientes que presentaron IRA tuvieron un score de Apache y de SOFA estadísticamente significativo más alto, y también tuvieron un requerimiento de ventilación mecánica más frecuente en un 84% de los pacientes, mientras que los que no tuvieron insuficiencia renal aguda en menos del 50%. Nosotros no encontramos una diferencia importante en todo el grupo de pacientes, en todos los pacientes, al comparar todos los pacientes que tuvieron insuficiencia renal aguda respecto de los que no, ni en la PIP ni en la PAFI al momento del ingreso. La incidencia de injuria renal aguda, de insuficiencia renal aguda en nuestra corte fue del 40,6%, 70 pacientes lo presentaron. Cuando distribuimos estos pacientes dependiendo del estadio, encontramos que el estadio de injuria renal aguda más frecuente fue el estadio 3. En nuestro trabajo, el reemplazo dentro de los pacientes que tuvieron insuficiencia renal aguda fue del 25%, pero tomando la corte total, la necesidad de reemplazo renal fue del 11,1%, y luego encontramos una mortalidad en el grupo total, en la corte total del 30%, pero una diferencia muy fuerte entre aquellos pacientes que presentaban injuria renal aguda, que murieron en un 58%, versus los que no presentaron insuficiencia renal aguda, que murieron en el 13%. Dentro del análisis multivariado que realizamos para predictores de insuficiencia renal aguda, encontramos dos variables que tenían mucha fuerza estadística, y estas fueron el requerimiento de ventilación mecánica y la insuficiencia cardíaca como antecedente. También encontramos a la hipertensión arterial y a la enfermedad renal crónica como dos predictores de insuficiencia renal aguda en el análisis multivariado.
Respecto del análisis multivariado de mortalidad, encontramos que las dos variables que más fuertemente se asociaron a la mortalidad en toda esta corte de pacientes fueron la ventilación mecánica y la injuria renal aguda, con números como ustedes ven ahí. Posteriormente, como explicamos antes, nosotros dividimos al grupo de pacientes que habían presentado insuficiencia renal aguda entre aquellos que presentaban un episodio temprano y un episodio tardío. No encontramos diferencias demográficas entre esos dos grupos y sí encontramos una diferencia, que la mediana de días entre la ventilación mecánica y la insuficiencia renal aguda para la corte total fue de 2 días, pero para el grupo que presentaba un episodio temprano, encontramos que esa diferencia entre el momento de la ventilación mecánica y el inicio de la insuficiencia renal aguda fue de 1 día, y esto nos permitió en algún sentido vincularlo fuertemente a esos episodios de ira con el inicio de la ventilación mecánica, y el grupo tardío tenía una diferencia en días más importantes. Tenía 11 días hasta el inicio de la insuficiencia renal. Eso tuvo una diferencia estadísticamente importante. Luego encontramos nosotros diferencias muy importantes respecto de las causas. En primer lugar, los episodios de insuficiencia renal aguda tardía fueron más frecuentemente multicausales. Los episodios de insuficiencia renal aguda fueron muchas veces unicausales. Respecto de la insuficiencia renal aguda asociada a sepsis, estuvo más frecuentemente asociada a los episodios tardíos que a los episodios tempranos, con una diferencia estadísticamente significativa, y lo mismo sucedió para la insuficiencia renal aguda asociada a nefrotóxicos. Los episodios tardíos se encontraron vinculados a esta causa casi en el 50% de las veces de los casos, mientras que los episodios tempranos en menos del 10%. Sí nos resulta importante ahora, al distinguir estos dos grupos en insuficiencia renal aguda tardía y temprana, ubicar que encontramos ahí sí una diferencia en la PIP, en la PIP necesaria, donde los episodios tempranos, quizá más vinculados a la ventilación mecánica y probablemente al virus, tuvieron una PIP más elevada, mientras que los episodios de insuficiencia renal aguda tardía tuvieron un valor más bajo. Sí es muy importante para nosotros aclarar que no encontramos una diferencia en la mortalidad entre aquellos pacientes que tenían un episodio temprano y tardío, y tampoco encontramos una diferencia estadísticamente significativa en el requerimiento de reemplazos. A modo de conclusión, queremos decir que la insuficiencia renal aguda es una entidad frecuente y que se encuentra asociada a una alta mortalidad en pacientes internados en unidad de terapia intensiva, que los episodios de insuficiencia renal aguda tempranos estuvieron frecuentemente vinculados a la ventilación mecánica. Los episodios de insuficiencia renal aguda tardías estuvieron fuertemente vinculados a la sepsis y al uso de nefrotóxicos como causas, y ahí encontramos una diferencia entre estos dos modelos, y que la clasificación de los episodios de insuficiencia renal aguda entre tempranos y tardíos podría tener utilidad en el manejo de estos pacientes. Muchas gracias. Continuamos con la presentación Lesión renal aguda en el paciente con trasplante hepático por Olinka Vega de México. Buenas tardes. Agradezco al Comité de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión la invitación a presentarles este trabajo. Yo soy la doctora Olinka Vega, soy nefróloga de la Ciudad de México y les voy a presentar el día de hoy el trabajo que hicimos en nuestra institución, que es injuria renal aguda en pacientes con trasplante hepático ortotópico. Estos son mis conflictos de interés. Y como introducción tenemos que la injuria renal aguda en el paciente con trasplante hepático ortotópico es altamente prevalente.
En un metaanálisis que se publicó hace más o menos 3 años, se encontró en 13.422 pacientes que la ira se presentaba aproximadamente en 41%. Esto es muy variable de un centro a otro y desafortunadamente en nuestra población latinoamericana la prevalencia la desconocemos, ya que solo tenemos publicaciones de Brasil en el cual más o menos la prevalencia oscila alrededor de 46%. En cuanto a los factores de riesgo asociados a la ira, pues hay factores de riesgo asociados a los pacientes, a la cirugía y también, por supuesto, al donador y al estado posquirúrgico inmediato. De los factores de riesgo que más se han asociado en todas las series que hay publicadas a nivel internacional, las que son más frecuentes de encontrar en todas las poblaciones es, por supuesto, edad, a mayor edad, mayor probabilidad de ira, comorbilidades como la diabetes, también el puntaje de MEL al momento del trasplante, por supuesto, eventos de hipotensión durante la cirugía o en el periodo postquirúrgico inmediato. Claro que la función renal previa, como es lo que llamamos reserva renal, es decir, entre mayores insultos renales haya tenido el paciente, mayor probabilidad de que tenga injuria renal aguda después del trasplante. Por supuesto, el tener ascitis, a mayor litros de ascitis drenados durante la cirugía, el uso de diuréticos, que esto va muy asociado a la función renal previa del trasplante, y por supuesto el síndrome de isquemia y reperfusión que veremos en la siguiente diapositiva. Y sabemos que no solo en el trasplante hepático, también en otros trasplantes, el evento o el síndrome de isquemia reperfusión, pues es un síndrome que está caracterizado por múltiples complicaciones. Una es a nivel de respuesta oxidativa. Sabemos que después de la isquemia reperfusión aumentan las especies de reactantes de oxígeno, los cuales también tienen una repercusión a nivel renal y esto aumenta la probabilidad de tener injuria renal aguda. También aumenta la respuesta inflamatoria con este síndrome y esta elevación de citocinas masivas que tenemos después de este síndrome también repercute a nivel renal, lo cual provoca mayor injuria renal aguda y también hay daño endotelial por apoptosis, por lo cual todos estos factores repercuten a nivel de la función renal y se ha visto en algunas series que este síndrome va muy de la mano de la injuria renal aguda. Y nada más les quería presentar este estudio. Este es un estudio de Birmingham en el cual se estudiaron 196 casos en los cuales tuvieron una prevalencia de ira de 36%, que son de las más bajas reportadas a nivel internacional. Ellos, como definieron clínicamente el síndrome de isquemia reperfusión, es con elevación súbita de la AST después del trasplante, más de 1.500, ellos decían que tenía síndrome de isquemia reperfusión, y observamos en esta gráfica como en diferentes cortes de AST la prevalencia de ira iban de la mano, es decir que sin ser directamente proporcional, sí hay una asociación muy fuerte entre los niveles de AST y la probabilidad de que el paciente tenga presente injuria renal aguda. Por todo esto y por la falta de información a nivel de Latinoamérica, nuestro grupo se hizo la pregunta de que cuál era la prevalencia de injuria renal aguda en pacientes con trasplante hepático ortotópico en el periodo postquirúrgico inmediato en nuestra institución y cuáles son los factores asociados en nuestra población. Yo estoy en la Ciudad de México, trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, que es uno de los institutos nacionales, es un hospital de tercer nivel. Si bien es un hospital pequeño, tiene solo 220 camas sensables, es un centro de referencia a nivel nacional para realizar trasplante hepático ortotópico. Entonces, por estas características creímos que era como la institución adecuada para contestar esta pregunta y decidimos revisar los trasplantes que se habían hecho entre el periodo de enero del 2012 y julio del 2019.
Los objetivos específicos fue, en primer lugar, pues de saber la prevalencia de la injuria renal aguda en el periodo post-trasplante de los pacientes con trasplante hepático ortotópico, cuáles eran los factores asociados al desarrollo de IRA, cuál es la prevalencia y de los requerimientos de terapia de reemplazo renal en estos pacientes, cuáles son los desenlaces renales de los pacientes que habían desarrollado IRA en los primeros 12 meses y finalmente la sobrevida a los 12 meses de estos pacientes que estudiamos. Para ello, desarrollamos una corte retrospectiva en el instituto que ya les comenté donde trabajamos. Incluimos a todos los pacientes que eran mayores de 18 años, admitidos de marzo a julio, de enero están malas fechas, de enero del 2012 a julio del 2019 y que recibieron un trasplante hepático ortotópico, y se excluyeron aquellos pacientes que ya tenían enfermedad renal crónica o que recibieron un trasplante en bloque, es decir, de hígado y de riñón. Estos pacientes fueron excluidos de este análisis. Y estos son los pacientes que incluimos. Como observamos en la gráfica, incluimos 355 pacientes. No hubo necesidad de excluir a ninguno de los pacientes porque todos tuvieron un expediente completo. Y como observamos aquí, los pacientes que desarrollaron injuria renal aguda fueron el 48%, que es bastante similar, como lo recordamos, a lo reportado en el metaanálisis internacional. Y de estos 171 pacientes, 30 pacientes requirieron de terapia de reemplazo renal durante su estancia en terapia intensiva, que es el 8.5% del total de la población estudiada. Como observamos en la diapositiva, la mayoría de los pacientes fueron del sexo femenino y fueron pacientes jóvenes de una edad promedio de 46 años. En cuanto a la causa de la cirrosis, observamos que la causa más común en la población estudiada fue la inmunológica, que esto tiene mucho que ver con el tipo de pacientes que vemos en nuestra institución. Nuestra institución es un centro de referencia de enfermedades inmunológicas y reumatológicas, por lo cual creemos que no es reflejo completamente de las causas de cirrosis a nivel nacional, pero sí de los que se trasplantan en nuestra institución. Entonces, en primer lugar fue la inmunológica, seguida casi en el mismo porcentaje de la viral, y un muy bajo porcentaje de los pacientes tuvieron hepatitis no alcohólica y cirrosis por alcohol, que fue de 4.5% en cada una de estas etiologías. Esto es importante porque en algunas series se ha relacionado a que aquellos pacientes que tienen esteatohepatitis no alcohólica como la causa de cirrosis son los pacientes que tienen mayor probabilidad de desarrollar lesión renal aguda, sobre todo porque se asocia a mayores comorbilidades como diabetes e hipertensión, que ya de por sí disminuyen la función renal o la reserva renal de estos pacientes. Al dividir ya a los pacientes entre aquellos que sí desarrollaron injuria renal aguda, que los tenemos en la tabla en color anaranjado, y los que no desarrollaron injuria renal aguda, que los tenemos en verde, buscamos las diferencias para ver cuáles son los factores asociados al desarrollo de IRA. Como podemos observar en la tabla, los pacientes que desarrollaron injuria renal aguda fueron más añosos, tuvieron al menos 10 años más que aquellos que no desarrollaron esta complicación. Tuvieron mayor porcentaje de hombres, que esto también ya se ha descrito en algunas otras series. Por supuesto, la creatinina basal, si bien ambos contenían creatinina basal normal, sí tuvieron mayor creatinina aquellos que desarrollaron injuria renal aguda, y el uso previo también de furosemida fue mayor en los que desarrollaron injuria renal aguda, lo cual habla también, junto con los otros factores, también eventos de lesión renal aguda previos en los últimos 3 meses. También tuvo 20% más de eventos previos de lesión renal aguda
en los 3 meses previos al trasplante, y la creatinina al momento del trasplante, es decir, con la creatinina que llegaron al trasplante, también fue más alta. Si observamos desde aquí, vamos viendo que son pacientes más añosos, que tenían, si bien no mayor comorbilidad, porque no lo tenían, sí tenían mayores eventos de lesión renal aguda en los últimos, en los últimos 3 meses, que seguramente fue de lo que mayor pesó para desarrollar la lesión renal aguda en el periodo post-trasplante. Ahora bien, de las características durante la cirugía de estos pacientes. Aquellos pacientes que desarrollaron infuria renal aguda, observamos que tuvieron mayor uso de soluciones que son hipertónicas a base de almidones. Recordemos que empezamos a hacerlo del 2012 en adelante, que inicialmente no teníamos albúmina y se utilizaban almidones, y sí que sabemos que si bien no es estadísticamente significativo, sí alcanzaron a tener como una tendencia. En este momento ya en la institución no utilizamos este tipo de soluciones como la reanimación, se utiliza albúmina, pero claramente sabemos que se asocian a mayor desarrollo de infuria renal aguda, no solo en este contexto, sino en general. También el lactato máximo fue más alto en aquellos pacientes que desarrollaban infuria renal aguda, y la dosis máxima de vasopresor, ya sea norepinefrina o vasopresina, también fueron más altas en aquellos pacientes que desarrollaron lesión renal aguda. Es decir, fueron pacientes que estuvieron más hipotensos y que por ello requirieron de mayores dosis de vasopresores, que también esto está descrito en las otras series. Observamos que el tiempo de cirugía y la cantidad de sangrado no fueron diferentes entre ninguno de estos dos grupos, pero sí estuvieron más vasodilatados, que seguramente esto iba de la mano con el síndrome de isquemia reperfusión. Y finalmente, el periodo anhepático también fue más alto, que también esto se ha asociado con el síndrome de isquemia reperfusión, y definitivamente el volumen de ascitis fue mucho más alto en aquellos pacientes que sí desarrollaban infuria renal aguda. Es decir, fueron pacientes que tenían mayores eventos de lesión renal aguda previos al trasplante, tenían mayor uso de diuréticos y tenían mayores ascitis. Es decir, que estos riñones de estos pacientes ya tenían muchos insultos y ya tenían una función renal, con una baja reserva renal previa al trasplante. En cuanto a las características de los pacientes durante su estancia dentro de la terapia intensiva, observamos que las diferencias más importantes fueron el balance hídrico durante las primeras 24 horas. Observamos que fue casi el doble del balance hídrico acumulado durante las primeras 24 horas. Recuerden que estaban más hipotensos, entonces seguramente requirieron de mayor reanimación, y definitivamente algo que hizo mucha diferencia también en estos pacientes es que tuvieron mayor reintervención. 7 pacientes más requirieron reintervención, sobre todo por causa de sangrado, que eso también condicionó mayores episodios de lesión renal aguda, y también la dosis de norepinefrina fue mayor en aquellos pacientes que desarrollaron esta complicación. También la creatinina, por supuesto, que iba a ser más alta en el periodo post-trasplante y de inmediato, porque fue como definimos a los grupos. Y finalmente la creatinina también a las 48 horas fue más alta. El uso de vancomicina también fue mayor, la proporción, que es un nefrotóxico más, un insulto más para los riñones, y la cantidad de plasmas frescos congelados que se utilizaron, sobre todo por las reintervenciones que requirieron de estos pacientes. En cuanto a los pacientes que requirieron terapia de reemplazo renal, 30 pacientes requirieron terapia de reemplazo renal, ¿de acuerdo? Y fueron diferentes la creatinina que tuvieron al egreso de la hospitalización. Observamos que aquellos que requirieron terapia de reemplazo renal, pues se fueron de alta de la hospitalización con el doble de creatinina en comparación con aquellos que no requirieron terapia de reemplazo renal, y la tasa de filtrado pues va de la mano. Y también lo que fue completamente diferente fue la sobrevida. Aquellos pacientes que requirieron terapia de reemplazo renal tuvieron una sobrevida menor que aquellos que no requirieron terapia de reemplazo renal.
En cuanto al esquema de terapia de reemplazo renal, 40% se requirió de terapias continuas. Recordemos que casi todos estaban con vasopresor, y el 60% de prolongadas intermitentes. Seguramente todos se beneficiaban de prolongadas intermitentes, pero en los primeros 3 años que estudiamos este estudio, no teníamos en ese momento continuas en nuestra institución. Y de los 7, algo importante es que la terapia de reemplazo renal, por supuesto que condiciona menor sobrevida en estos pacientes, pero aquellos que lograron sobrevivir al evento, recuperaron función renal, si bien no regresaron a su basal, pero sí salieron de terapia de reemplazo renal antes del alta de hospitalización. En cuanto a las días en terapia intensiva, aquellos que sí desarrollaron injuria renal aguda con terapia, que requieren terapia de reemplazo renal, que es el grupo del medio, también tuvieron mayor días de estancia en terapia intensiva, tuvieron una creatinina sérica, como ya lo comenté, mayor al ingreso hospitalario, y como ya lo comenté también, tuvieron una menor sobrevida, que esto se ve más adelante en una gráfica que les voy a presentar. Con todo esto hicimos un análisis multivariado para ver cuáles de todos estos factores que ya les comenté eran los que tenían mayor asociación a desarrollo de injuria renal aguda, y observamos que básicamente los podemos dividir en 4 grandes grupos. La primera son los relacionados al paciente, que ya lo habíamos dicho, que son los hombres, y aquellos mayores de 40 años son los que se asocian más a desarrollo de injuria renal aguda. Luego vienen los relacionados a la reserva renal que tienen ya esos pacientes, y tenemos que tener una creatinina previo al trasplante mayor de 9, tiene mayor probabilidad. Tener uso de furosemida y eventos de lesión renal aguda en los 3 meses previos aumenta mucho la probabilidad de que tengamos lesión renal aguda en el periodo postquirúrgico. Y luego vienen los relacionados al evento quirúrgico. Aquellos pacientes que tienen ya de entrada estos factores de riesgo, y aparte durante la cirugía requieren de mayor vasopresor y tienen un volumen de ascitis mayor de 1.500 mililitros, también tienen mayor probabilidad de desarrollar injuria renal aguda. Y finalmente los eventos que se desarrollan en terapia intensiva. Y los eventos que se desarrollan en terapia intensiva, los más importantes son aquellos que tienen reintervención quirúrgica, y si se observan es el que tiene mayor probabilidad de desarrollar injuria renal aguda, y aquellos que tienen una duración de una dosis de norepi mayor de 0.3 gamas y uso de vancomicina. Y finalmente vemos cuál es la sobrevida de estos pacientes. Observamos que aquellos pacientes que no desarrollan lesión renal aguda, o que desarrollan lesión renal aguda pero que no requieren de terapia de soporte renal, casi tienen la misma sobrevida. Es decir, si tienen una lesión renal aguda, pero que no requiere terapia de reemplazo renal, la probabilidad de sobrevida es casi la misma que aquellos que no tuvieron injuria renal aguda. Sin embargo, los que realmente son completamente diferentes en cuanto a sobrevida y que realmente dicta el pronóstico en estos pacientes son aquellos que requieren de terapia de reemplazo renal, en los cuales la sobrevida es menor de 40% a 12 meses. Y finalmente, ¿con qué quiero concluir este trabajo? Y pues, en primer lugar, que en nuestra corte es muy común que se presente la injuria renal aguda, casi se presenta en el 50% de los pacientes, es la mitad de los pacientes que entran. Esta injuria renal aguda es multifactorial. Los factores de riesgo más fuertemente asociados en esta corte fueron aquellos asociados a la reserva renal y a los eventos durante la cirugía y el requerimiento de reintervención quirúrgica en el periodo post-inmediato, que se asocia a mayor estancia hospitalaria y mayor mortalidad a aquellos que requieren de terapia de reemplazo renal. Y aquellos pacientes que requieren terapia de reemplazo renal, por muchos, son los que realmente dicta el pronóstico en estos pacientes. Aquellos que requieren terapia de reemplazo renal son los que tienen menor sobrevida a corto plazo. Con esto, solo quiero darles las gracias por su atención, por la invitación, y estar a su disposición por si tienen alguna duda sobre la presentación. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rosario Luxado, soy nefróloga del Hospital Italiano de Buenos Aires, de Argentina,
Quería agradecerles esta oportunidad de poder mostrar los datos preliminares de nuestro trabajo de dosaje de antibióticos en pacientes con insuficiencia renal aguda que requieren reemplazo renal. Este es un trabajo en conjunto con el Servicio de Farmacología y el Servicio de Clínica Médica que comprende infectología y al Laboratorio Central. Bueno, para introducirnos en el tema, los pacientes que se encuentran internados en unidades de cuidados críticos, ya sea unidad coronaria, terapia intensiva, en la guardia externa, terapia intermedia, alrededor del 10 al 15% de estos pacientes presentan insuficiencia renal aguda. Y de estos pacientes, casi el 50%, la etiología principal o lo que lleva a la falla renal es sepsis. Si bien está claro que la terapia de reemplazo renal en estos pacientes evita la muerte, también puede llegar a tener un efecto nocivo, dada la eliminación de drogas que produce, entre ellas drogas útiles como el tratamiento principal en estos pacientes, que serían los antibióticos. ¿De qué dependen que los antibióticos se eliminen? Va a depender de las características propias de la droga y de las características de la terapia de reemplazo renal. En relación a las características de la droga, son más fácilmente eliminables sustancias que tengan una escasa unión a proteínas, que tengan un peso molecular menor a 5.000 daltons y que tengan un bajo volumen de distribución. Y relacionadas al procedimiento, el tipo de terapia de reemplazo renal, ya sean diálisis intermitentes, extendidas o continuas, dependen del QB, del QD, de la membrana que se utiliza y de la tasa de ultrafiltración. Hoy por hoy las recomendaciones que existen, las tablas que existen de dosificación de antibióticos están basadas en datos extrapolados de pequeñas poblaciones, de series de casos, y se estima que alrededor de entre el 25 y el 60% de estos pacientes que requieren diálisis tienen niveles subterapéuticos de antibióticos. Entonces, ¿cuáles serían los antibióticos que resultaría útil medir? Sería importante poder medir aquellos antibióticos cuya la predictibilidad es baja entre la dosis y el efecto, donde el rango terapéutico es estrecho, donde la farmacocinética no es lineal o donde el riesgo significativo de toxicidad o el riesgo de toxicidad es alto. Además, hay que tener en cuenta que estas tablas de ajuste de dosis de drogas no tienen en cuenta o no consideran el uso de las nuevas membranas de diálisis que presentan una mayor permeabilidad. Entonces, diseñamos este estudio clínico de farmacocinética poblacional que consta de 3 etapas. Los datos que yo le voy a mostrar ahora es de la etapa 0, que sería la etapa de prueba piloto del dosaje del analito, donde vamos a buscar en estos diferentes pasos, analizar los niveles plasmáticos de los antibióticos más comúnmente usados, determinar cuáles son las variables asociadas a la variación en la concentración y a la obtención de los niveles subterapéuticos, y el desarrollo finalmente y validación de un algoritmo para poder ajustar la dosis de antibióticos en nuestros pacientes. La prueba piloto se basó en la determinación mediante un dispositivo de cromatografía líquida de masa-masa o gas-masa, donde se utiliza una columna única para el análisis de estos analitos, pudiendo dosarse al mismo tiempo varios antibióticos en la misma muestra biológica. Incluimos 8 pacientes críticamente enfermos con diagnóstico de insuficiencia renal aguda y terapia de reemplazo renal, o con requerimiento, mejor dicho, de terapia de reemplazo renal, a los que se le tomó una muestra de sangre, prediálisis, postdiálisis y de líquido de diálisis para poder cuantificar imipenem, meropenem y vancomicina. Los pacientes debían ser adultos mayores de 18 años y debían tener indicado antibiótico terapia con cualquiera de estas 3 drogas o sus combinaciones por al menos durante 48 horas. Los criterios de exclusión es la reacción, haber presentado una reacción adversa severa previamente a la administración de cualquiera de estos 3 antibióticos, o tener ya una contraindicación conocida a recibir alguno de estos 3 antibióticos, o pacientes en tratamiento con valproato y derivados porque produce interferencias en la determinación. En relación a la descripción de los componentes de diálisis que utilizamos en todos los pacientes en esta etapa y en las etapas sucesivas máquinas Genius pertenecientes a Fresenius Medical Care. El baño de diálisis es un baño de diálisis ultrapuro, que les dejo las características. El filtro utilizado fue un filtro Fresenius FX60, que son filtros de Lixona con una superficie de 1,4 metros cuadrados, y los accesos vasculares son catéteres venosos centrales no tunelizados, o sea, transitorios, que se colocaron tanto en la vena femoral como en la yugular interna. Y tienen también un cuadro, no lo leo para que no se haga muy largo, con los diferentes clíneres de urea, creatinina, fósforo, vitamina B12 y inulina, según el tipo de diálisis indicado, ya sea intermitente o una diálisis extendida.
Estos parámetros, estos componentes y estos parámetros son los que se utilizaron durante todo el desarrollo del protocolo, en la puesta a punto, en la etapa 1, la etapa 2 y en la etapa 3. Las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de los antibióticos seleccionados son similares entre sí. Para los carbapenems, imipenem y meropenem, las concentraciones inhibitorias mínimas son bajas, de 4 y 2 picogramos respectivamente, con una unión a proteínas también baja, de 20 y el 2%, una vida media de 1 hora y un volumen de distribución menor a 30 litros. Ambas drogas tienen un mecanismo de acción que es tiempo dependiente. Esto significa que tienen una actividad bactericida que es lenta y un corto o nulo efecto postantibiótico, y también es lo que hace que se requiera la administración de la droga en varias veces en el día, o cada 12 horas, o cada 8, o cada 6 horas. La dosis utilizada en este caso de imipenem fue de 250 miligramos cada 12 horas, con un refuerzo con la misma dosis postdiálisis, diluida en 100 mililitros de solución fisiológica, de administrar en 30 minutos. Y para meropenem la dosis utilizada fue 500 miligramos día, con su refuerzo postdiálisis, diluida también en 100 mililitros y a aplicar en 30 minutos. En relación a vancomicina, la concentración inhibitoria mínima es de 4 microgramos por mililitro, con una unión a proteínas mayor del 30 al 55%, una vida media más prolongada de 4 a 6 horas. Esto es en pacientes con sin enfermedad renal, y en pacientes con falla renal o en diálisis sabemos que puede tener una vida media de hasta 5 días. El volumen de distribución también es mayor de 60 litros, y en este caso el mecanismo de acción es un mix entre tiempo dependiente y concentración dependiente, que además significa que tiene que tener un X número de veces una concentración plasmática mayor a la concentración inhibitoria mínima, o estar dentro del área abajo de la curva sobre la concentración inhibitoria mínima. La dosis que se aplicó o se administró de vancomicina fue de 15 a 25 miligramos kilo, que de 1000 a 1750 miligramos en paciente de peso promedio de 70 kilos, con el refuerzo de postdiálisis de 1 gramo. La dosis se diluyó en 250 mililitros de solución fisiológica y se administró en 1 hora, que es la posología habitual de la vancomicina. Para la cuantificación de carbapenems en plasma y en líquido de diálisis se realizó mediante cromatografía líquida, y el rango de cuantificación para imipenem fue de 0,3 a 9 picogramos y meropenem de 0,8 a 40. En relación a vancomicina, se realizó mediante inmunoanálisis por el reactivo de la marca Abbott, y el rango de cuantificación es de 0 a 100 picogramos por mililitro. Todas las muestras en esta etapa, porque después en las otras etapas fue variando, pero en esta etapa se obtuvieron al menos 1 hora posterior a la finalización de la administración del antibiótico y 1 hora después de finalizada la diálisis. Y yo no lo puse acá, pero la muestra de líquido de diálisis se tomó la máquina Genius, tiene un recipiente que tiene una capacidad de 6.000 mililitros aproximadamente, donde uno puede acceder fácilmente. Yo creo que en la foto no se ve, pero uno puede acceder al recipiente, lo mezclamos, tomamos una muestra de unos 10 mililitros y eso es lo que se enviaba a analizar. ¿Qué obtuvimos en los resultados? Las características de nuestros pacientes, de estos 8 pacientes, tenían una edad promedio de 65 años, en su mayoría fueron hombres, como el criterio de inclusión tenían todos cadmio 3. Las diálisis que se indicaron en estos pacientes fueron todas intermitentes, con una duración de 240 minutos, y tenían un QB y un QD de 300 mililitros por minuto. Y la tabla 2, que muestra los resultados de la cuantificación de imipenem, meropenem y vancomicina en plasma prediálisis, postdiálisis y líquido de diálisis, vemos que previo al inicio de la diálisis los pacientes tenían una concentración de imipenem de 4,2, meropenem 76 y vancomicina 14, todas por encima de la concentración inhibitoria mínima. Postdiálisis hay un descenso de imipenem y de meropenem, quizás no tanto de vancomicina. En el líquido de diálisis también fue factible la medición, obteniendo de 0,6 picogramos mililitro para imipenem, 6,9 para meropenem y 3,7 para vancomicina. En relación a la técnica, de las 22 muestras tomadas, el 9% de estas, el valor de concentración del analito estaba por debajo del límite de cuantificación, y en un 13,6% se observó presencia de interferencias. Si bien no forma parte de esta etapa inicial del análisis, porque esto era solamente para demostrar que la técnica servía, pudimos observar que la cuantificación de los 3 antibióticos estuvo dentro o por encima de la concentración inhibitoria mínima requerida para estas 3 drogas.
Entonces, la primera conclusión en la etapa 0 es que es factible analizar carbapenems y vancomicina en plasma y en líquido de diálisis de manera segura, y este era un paso inicial que se requería para poder realizar la farmacocinética poblacional en estos pacientes. Hoy estamos analizando los datos de la etapa 1, que son los datos de la cinética compartimental, donde estamos intentando determinar las concentraciones plasmáticas de estos 3 antibióticos en diferentes momentos. Estamos tomamos las muestras ya a los 30 minutos de haber finalizado la administración del antibiótico, y una vez por hora hasta cumplir las 12 horas de administrado el antibiótico, y una nueva muestra a las 24 horas o cuando tuviera que recibir la próxima dosis. La idea es analizar el comportamiento farmacocinético de los antibióticos, determinar las concentraciones de estos 3 antibióticos en el efluente y afluente de diálisis, y poder analizar las variables que encontremos asociadas a los valores plasmáticos de pacientes con insuficiencia renal aguda que además requieran terapia de reemplazo renal. Espero en breve poder mostrarle los resultados de la etapa 1, que ya pronto los vamos a tener, y después continuar con la etapa 2. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Verónica Miranda, soy asistente de la Cátedra de Nefrología de la Facultad de Medicina del Hospital de Clínicas. La idea es contar este trabajo, que es la reiteración de episodios de injuria renal aguda y su severidad se asocian a progresión de la enfermedad renal crónica a muy largo plazo. A modo de introducción, la IRA es una complicación frecuente luego de la cirugía cardíaca y también es un factor de riesgo de muerte para los que se someten a dicho procedimiento. Aumenta el riesgo de mortalidad y la estadía hospitalaria en cuidados intermedios. La disfunción renal perioperatoria es el mayor determinante de ambos. Episodios repetidos de IRA en el largo plazo podrían contribuir en el inicio o progresión de la enfermedad renal crónica. A modo de objetivo, era evaluar el impacto atribuible a episodios repetidos de IRA en la pendiente de la progresión de la enfermedad renal crónica a largo plazo. De la metodología es un estudio de cohortes longitudinal prospectivo de pacientes que se sometieron a cirugía cardíaca en un periodo entre el 1 de enero del 2000 y 31 de diciembre del 2014. Los datos se obtuvieron de registros clínicos, de laboratorio y del registro uruguayo de diálisis. Se evaluaron variables pre, intra y postoperatoria. Se calculó la tasa de progresión analizada. Y para el análisis multivariado se utilizó la regresión logística binaria. Un valor de P menor a 0,05 se consideró para rechazar la hipótesis nula. Y fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República. A modo de resultados, perioperatorio contamos que era un N de 1.351 pacientes. La creatinina de inicio fue la que se tomó en la inducción anestésica, o creatinina preoperatoria, y la creatinina máxima para catalogar la IRA, y esta se clasificó según los criterios de CADIGO. Los eventos de interés, los outcomes, eran la tasa de progresión rápida, entre 2 a 5 mililitros minuto año, tasa de progresión muy rápida, más de 5 mililitros minutos año, alcanza el estadio 4 de enfermedad renal crónica o ingreso de terapia de sustitución renal. Vemos que la mayoría de hombres, un 67%, un 26,5% eran tabaquistas, 72% eran hipertensos. La creatinina media era de 1,01 miligramos de decilitro y el filtrado medio 74,95%. 1,2% habían presentado una cirugía cardíaca previa, y la cirugía coronaria fue un 65,7%. En el postoperatorio se evaluó la existencia o no de la circulación extracorpórea, el tiempo de la misma, el tiempo del clampeo, los días de internación, el filtrado, calculado según CK de EPI, que era 60,8 mililitros minutos más menos 24. Y una creatinina media de 1,3 miligramos de decilitro. La incidencia de la IRA perioperatoria fue de 36,1%, de los cuales 75,9% presentaban estadio 1, 16,4% en estadio 2 y 7,7% en estadio 3. La IRA se asoció a edad, comorbilidades, función renal, basal y tipo de cirugía cardíaca.
De los resultados a largo plazo, presentaron un seguimiento medio de 104 meses, entre 6 y 198. El 38,9% de los pacientes presentaron al menos un episodio de ira en la evolución entre 1 a 6, de los cuales el 30,4% presentó estadio 1, el 6,7% en estadio 2 y el 1,8% en estadio 3. La tasa de progresión media fue de 1,1 mililitro año, la tasa de progresión rápida 19,1% y 10,8% la tasa de progresión muy rápida. 10,5% alcanzaban el estadio 4 de enfermedad renal crónica y 0,9% ingresaban a terapia de sustitución renal. Cuando vemos el análisis multivariado, vemos que las variables asociadas a la tasa de progresión rápida fueron la edad, la diabetes, el sexo masculino, la tasa de filtrado preoperatorio menor a 60 mililitros minuto, la ira preoperatoria, el número de episodios de ira en la evolución y la severidad de la misma. Por el contrario, un filtrado preoperatorio menor a 60 mililitros minuto se asoció a alcanzar un estadio 4 de enfermedad renal crónica. A modo de conclusión, la reiteración de episodios de ira y su severidad a largo plazo se asocia a la pérdida progresiva de filtrado glomerular y alcanzar estadios avanzados de la enfermedad renal crónica. La mayor tasa de progresión se evidencia en pacientes con filtrado glomerular conservado al momento del primer episodio, mientras que la enfermedad renal crónica avanzada a la presencia de la reserva renal disminuida. Esta disminución será de utilidad para planificar estrategias de cuidado de la salud renal luego de un episodio de ira. Muchas gracias. Buenos días, soy el Dr. Fabio Procaccini y voy a comentar nuestro trabajo sobre los cambios epidemiológicos del fracaso renal agudo en un centro hospitalario español de segundo nivel. Para que podáis localizarnos mejor, nuestro centro de trabajo es el Hospital Universitario Infanta Leonor, en Madrid, y se trata de un hospital de segundo nivel. Tanto yo como mi grupo de trabajo no tiene nada que declarar en cuanto a conflictos de interés en relación a este estudio. Nuestro hospital atiende aproximadamente a unos 300.000 pacientes al año, dentro de una población total de la ciudad de Madrid de 6.747.000 habitantes. Y durante el año 2019 se realizaron poco más de 16.000 ingresos. El objetivo de nuestro estudio es describir la evolución de la epidemiología del fracaso renal en la población de un centro hospitalario como el nuestro. Para esto hemos analizado los datos de todos los pacientes mayores de edad hospitalizados entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019 que han presentado un fracaso renal agudo durante su estancia. Se ha decidido excluir el año 2020 ya que no podía ser un periodo comparable con los otros después del inicio de la pandemia COVID-19, que ha cambiado por completo las características de los pacientes con fracaso renal, como ya publicado por nuestro grupo. Para la extracción de los datos se ha utilizado una nueva herramienta informática llamada Savannah Manager de la empresa Savannah, disponible en el entorno informático de nuestro hospital. Se estima que menos del 20% de la información presente en las historias clínicas se encuentra en una forma estructurada, por lo que este programa informático utiliza un sistema de procesamiento del lenguaje natural que, gracias a la inteligencia artificial, al Machine y Deep Learning, extrae y ordena los datos contenidos en las historias clínicas electrónicas. Para poder realizar una búsqueda eficaz a través de esta nueva herramienta, se elige un término principal, en nuestro caso, fracaso renal agudo, que incluye términos hermanos como insuficiencia renal aguda. Sucesivamente, se especifica que solo nos interesan diagnósticos y no antecedentes. En el siguiente paso, se restringe la búsqueda a los pacientes hospitalizados y se pueden aplicar filtros correspondientes a criterios de inclusión. Al final, el programa nos proporciona un resumen de los datos más relevantes y la posibilidad de descargar un fichero anonimizado con los datos de todos los pacientes. Y estos son los datos que hemos analizado.
Entre el 2014 y el 2019 se han registrado 11.721 episodios de fracaso renal agudo, correspondientes a 4.371 pacientes. Tanto el número de episodios como el de pacientes ha ido progresivamente aumentando desde 1655 hasta 2321. No hay diferencias significativas entre hombres y mujeres. La media ha sido de 1953 episodios por año y se calculan 2,68 episodios de fracaso renal agudo por paciente. Como se puede ver, a pesar del aumento del número total de ingresos, la incidencia se ha mantenido estable hasta el 2018, con un incremento en el último año llegando al 15,8%. La edad media global ha sido de 78,7 años, pero con una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres. Durante todo el periodo considerado, las mujeres presentan el diagnóstico con una edad media más elevada de al menos 6 años. El factor de riesgo más presente en los pacientes con fracaso renal agudo ha sido la hipertensión arterial. En las mujeres, la hipertensión ha estado presente hasta en el 81% de los casos y con una tendencia estable a lo largo de los años. En los hombres, la hipertensión llega a ser un 10% menos frecuente. Esta diferencia se explica, por un lado, considerando que a partir de los 50 años la hipertensión es gradualmente más frecuente en las mujeres por aumento de la actividad simpática y de la rigidez arterial. Además, en nuestro caso, la edad media es significativamente más elevada para las mujeres. Por otra parte, destaca la tendencia al alza en los hombres con un aumento de casi el 9% en solo 2 años. Otro importante factor de riesgo es la dislipemia. En este caso, lo que hemos detectado es un incremento mantenido en el tiempo de su prevalencia con un incremento del 15,7% desde el 2014, posicionándose por encima del 50% sin diferencias por sexo. No podía faltar entre los factores de riesgo la diabetes, y aunque su prevalencia presenta más variabilidad, sigue estando presente en poco menos del 45% de todos los pacientes con fracaso renal agudo. La búsqueda en las historias clínicas refleja que el diagnóstico que más se asocia al fracaso renal agudo es el de infección, aunque repartido entre infección del tracto urinario, que también es el más frecuente, infección respiratoria o infección de otra localización. Siguen la anemia con un 34,9% de los casos y la insuficiencia cardíaca con un 29,7% de los casos. Si vamos a analizar los síntomas que más se han registrado en los pacientes con fracaso renal, vemos que los más reportados son la disnea, la fiebre, seguidos por la palidez cutánea, vómito y diarrea. Por lo tanto, aunque no tengamos datos directos sobre las causas más frecuentes de fracaso renal, lo que se puede inferir es que sepsis y deshidratación con fracaso prerrenal son, como esperable, las causas más frecuentes de fracaso renal agudo. El 16,5% de los pacientes ha presentado un fracaso renal oligúrico y un 10,7% ha presentado anuria. Sigue habiendo más del 20% de pacientes con fracaso renal en curso a los que no se ha realizado un análisis de orina durante su estancia. Solo un 6,2% de todos los casos ha necesitado tratamiento renal sustitutivo, de los cuales un 5% a través de hemodiálisis convencional y el resto con técnicas continuas con estancia en unidad de cuidados intensivos.
Si pasamos a analizar los datos de mortalidad, podemos ver cómo ésta ha ido disminuyendo de forma progresiva y constante desde el 21,5% de 2014 hasta un 13,5% del 2019, a pesar del incremento, aunque leve, de la incidencia del fracaso renal agudo. Esto supone una reducción de riesgo de muerte de 55% a 5 años. Con los datos a nuestra disposición no es posible determinar directamente un factor protector. Sin embargo, no existe sesgo secundario a los ingresos en UCI o a las necesidades de tratamiento sustitutivo, que como hemos visto se han mantenido constantes en el tiempo. Sin lugar a duda, la mejoría de los protocolos de actuación en fracaso renal y el compromiso de los profesionales en la detección precoz del mismo han jugado un papel importante. En cualquier caso, nuestro estudio y su metodología presentan limitaciones. Por ejemplo, el sistema Savannah no incorpora de momento datos analíticos de los pacientes. Además, la codificación puede no ser correcta y no agrupar procedimientos similares. Para un estudio más detallado, sigue siendo necesario el análisis pormenorizado de cada historia clínica. Las principales conclusiones de nuestro estudio son que el fracaso renal sigue manteniendo una incidencia elevada en pacientes hospitalizados, que la edad media es elevada sobre todo en población femenina, que los principales factores de riesgo son la hipertensión arterial, la diabetes, aunque la dislipemia está aumentando en los últimos años, que los pacientes que desarrollan patología infecciosa siguen siendo los más expuestos a fracaso renal agudo, y que la mortalidad, afortunadamente, en esta patología está disminuyendo. Nos llamó la atención que más del 20% de los pacientes con un fracaso renal agudo no presentaba análisis de orina realizados, lo que nos tendría que hacer reflexionar un poco sobre la formación de nuevos profesionales, no solo nefrólogos. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. Dios mío.
Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? No. Sí, se escucha perfecto. Se escucha bien, buenas tardes. Disculpen, pensaba que tenía el otro audio. Como fantásticas las presentaciones de todos ustedes y muy interesantes en estos momentos en que todos estamos inmersos. Todavía estamos con esto de la insuficiencia renal aguda y COVID, y es mucho. O sea, todo aporte que cada uno de ustedes puedan ofrecer en su presentación es de inmensa ayuda para todos nosotros de estos países de América Latina. Disculpa. Perdón. Es que se me extrapapelaron unas preguntas. Todos estamos inmersos, todavía estamos con esto de la insuficiencia renal aguda, COVID, y es mucho. O sea, todo aporte que cada uno de ustedes puedan ofrecer en su presentación es de mucha ayuda para todos nosotros de estos países de América Latina. Me salía. Ven, ayuda, me salí de ahí. Perdón, es que se me desapapelaron preguntas. ¿Le quitaste la? Esa era la misma. Sí, la del. Estaré pidiendo perdón y disculpas toda la tarde. Es que he tenido problemas aquí con el audio, con el internet, y de verdad que estoy apenada con ustedes. A mí me gustaría saber sobre en esto de la lesión renal aguda en pacientes de la comunidad. ¿Cuáles variables uno tendría que tener en cuenta al momento de esos pacientes de COVID cuando entran y nosotros tenemos que ayudarlos, ¿entendió? Ver, Dios santo,
si nosotros tenemos, ¿cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para que esos pacientes de edad avanzada, que son los que hacen la insuficiencia renal aguda en la comunidad, no evolucionen, no se nos descompensen más cuando entran al hospital? ¿Aló? ¿Aló? Sí, se escucha, ¿eh? Hola, Ok. doctora Sandra, perdón, es que tenía apagado el micrófono. No, Sí, hoy para sí, meter un poco de ruido. le escucho bien y escuché bien su pregunta. Muchas gracias por su pregunta. Pues nosotros encontramos que los factores de riesgo para lesión renal aguda comunitaria eran justamente el índice de comorbilidad de Charlson, el antecedente de ciertas comorbilidades como hipertensión, enfermedad renal crónica. Y una vez que los pacientes se presentaban en el hospital o se ingresaban ya con una lesión renal aguda comunitaria, como comentaba, pues las medidas pues no dejan de ser pues las que todos conocemos para evitar pues episodios o contribuir a que se perpetúe la lesión renal aguda, ¿no? O sea, disminuir nefrotóxicos, no tener ciertos estímulos para injuria renal aguda. Observamos también que muchos de los pacientes que perpetuaban la lesión pues se deben a pues eventos de sepsis asociado al COVID, muchos de ellos con requerimiento de vasopresor. Entonces, pues son medidas que, bueno, ya conocemos nosotros como nefrólogos, que tenemos que estar al pendiente de estos pacientes para que no se perpetúe la lesión renal y que lleguen a requerir terapia de reemplazo renal, ¿no? Muy bien. En realidad, con relación a esta parte con la doctora que nos habló sobre el trasplante, insuficiencia renal aguda y pacientes trasplantados, en realidad no tengo experiencia en esto, ¿de acuerdo? Pero sí me gustaría saber cuáles serían también, de igual forma, cuáles serían ¿qué medidas debía tomar para poder prevenir estos casos de insuficiencia renal aguda en esta población de pacientes que reciben trasplante renal? Gracias, doctora, por su pregunta. Pues creo que lo más importante en estos pacientes es que los pacientes que vimos que tienen mayores factores de riesgo para desarrollar la lesión renal aguda, es decir, aquellos que tuvieron una lesión renal aguda o varios episodios de lesión renal aguda en los últimos 3 meses, me parece que lo más importante es que tengan una referencia temprana al nefrólogo, es decir, que lo estén viendo una vez de haber tenido estos insultos repetitivos antes del trasplante, que ya los esté viendo nefrología. Y por supuesto que al momento del internamiento empezar a verlos incluso antes de recibir el trasplante hepático, porque si vemos, la mitad de los pacientes van a desarrollar lesión renal aguda. Y de estos, casi todos tuvieron episodios previos. Entonces, a estos pacientes ya tendrían que tenerlos en seguimiento estrecho, nefrología, e incluso tener mediciones no solo de creatinina, sino de algún otro marcador de función renal, como es cistatina C, que ya lo contamos en nuestro hospital y que desafortunadamente no lo hemos hecho en este momento de forma rutinaria. Pero creo que lo más importante es que estos pacientes tienen que estar vistos por el grupo de nefrología antes de entrar a la cirugía, y que pues se puedan establecer también medidas como las que acaba de decir el doctor Armando Martínez, que sean de nefroprotección desde el periodo previo del trasplante. Creo que eso es lo más importante. Con relación a la progresión o a la reiteración al fracaso renal
crónico en aquellos pacientes que hacen insuficiencia renal aguda en un periodo de tiempo largo. Yo considero que en este trabajo, ya de por sí, los pacientes que se les hizo el procedimiento son pacientes que ya tienen daño renal preestablecido, porque son pacientes de edad avanzada, ¿de acuerdo? Ya por encima de los 60 años, y todos sabemos que esta población ya de una forma u otra tiene algún daño renal. Entonces, esos pacientes no es a largo plazo que van a ir posiblemente para IRC. Son pacientes que en un largo plazo, en corto plazo, ya vamos a tener esos pacientes posiblemente casi en diálisis. Yo quizá esté equivocada, pero sería bueno nosotros conseguir hacer trabajos que pudieran ser pacientes más jóvenes para nosotros poder evaluar en realidad una pérdida de esa función renal en un largo plazo en pacientes que sean menos añosos, porque ya en realidad esos la tienen. Si en algo estoy equivocado, bueno, pues vamos a hacer hagan una intervención para aclarar esas cosas, porque tenemos muchas personas en audiencia. Hola, buenas tardes.